Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. La educación, nadie lo puede dudar, es la clave de un presente luminoso y de una esperanza y de un futuro promisorio. Todos somos maestros, pero sobre todo, el papá, la mamá, los papás, y desde luego quien ha escogido el oficio, trabajo o vocación del magisterio. Porque hay quien lo considera un simple oficio, hay quien lo considera un trabajo y hay quien lo considera una verdadera vocación. Y hay quien empieza teniendo vocación y luego termina en un oficio hecho a veces desganadamente, porque se nos olvida el riesgo de educar. Maestro licenciado Eduardo Garza Cuellar, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar otra vez contigo y con la gente que escuche este programa. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que fallamos como maestros o como mamás o papás cuando no tomamos en cuenta este punto, el riesgo de educar. Educar es un riesgo y hay que tomarlo. Eduardo Garza. Sí, dice una frase que a mí me impacta: sobreproteger es desproteger. Es decir, cuando nosotros queremos, y mira, yo soy papá de 3 y caigo en esto, me confieso públicamente, queremos controlar todas las variables, queremos que no se expongan, queremos que no sufran, queremos que no les duela, y entonces generamos en nuestro afán de proteger una terrible desprotección frente a la vida, frente a sus riesgos, frente a su capacidad de valerse por sí mismos, haciendo nosotros cosas que les correspondería hacer a ellos, ¿no? Y hay una frase, hay algo común, como dicen los intelectuales, un lugar común entre muchos padres de familia, porque yo lo he escuchado, Eduardo, y seguramente tú, querido radioescucha, también lo has escuchado muchas veces, la frase que dice papá o mamá al hijo o a la hija: yo no quiero que sufras lo que yo sufrí. Yo no quiero que pases todo lo que yo tuve que pasar. Y yo mira, te voy a interrumpir, pero con el gusto de que siempre me da dialogar contigo, Gerardo, y lo digo con honestidad. Es cierto, y es necesario que esto pase, si no, no hay educación. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Pero cuando llevamos esto al extremo, hay una parte de la experiencia de nuestros hijos, de nuestros alumnos, que no les podemos ahorrar. Mira, yo creo que es importante aclarar un punto. Si yo tuve un padre alcohólico, Dios me libre, ¿no? Mis respetos a la honra de mi padre. Si mi padre hubiera sido alcohólico, golpeador de mi madre y de nosotros, entonces estaría bien que yo pensara: mis hijos, yo no los voy a someter a lo que a mí me sometieron. Yo no quiero que sufran todo ese dolor imbécil que yo sufrí. Oye, pero yo le di a ese dolor imbécil, sin sentido, yo le di un sentido y aprendí, y me metieron a latín y luego me metí a lanón, y ahora puedo ayudar a quienes padecen un padre alcohólico. Sí, pero yo no quiero someter a mi hijo a esas humillaciones. No sé si me explico. Yo sufrí abuso sexual, Dios mío, en mi infancia, horrible.
Bueno, yo no quiero que mi hijo lo sufra. Me explico, eso es un caos inaceptable, es un caos no necesario, es un riesgo, carambas. Excedido. Violencia física, violencia emocional, chantaje emocional. En ese sentido está bien, Eduardo Garza. Pero yo no me refiero a cuando decimos yo no quiero que mi hijo sufra lo insufrible. Ahí esto está bien. Yo me refiero a la frase cuando un papá o una mamá dice, yo no quiero que tú tengas que sufrir tanto, esforzándote tanto, como yo me he tenido que esforzar. Claro. Porque entonces los privamos de esa tensión que permite al instrumento de cuerdas hacer música. Claro. Porque si la cuerda está floja, no está bien apretada, no hace música, hace disonancia. Sí, por supuesto. Y si la aprietas más de la cuenta, la puedes reventar. Entonces, yo creo que, y me gusta mucho tu planteamiento que nos vas a compartir, Eduardo, porque lo manejas a nivel empresa, a nivel empresarial, y se aplica a la vida personal, y por supuesto se aplica muy principalmente a la educación, el que sin riesgo no hay éxito, el que el éxito implica correr riesgos, pero que si no logras un equilibrio entre el éxito y el riesgo, es decir, un riesgo calculado, inteligente, entonces empieza a declinar la posibilidad de éxito en el negocio, en la chamba, en el empleo, en la cantidad de trabajo, en la educación, en cualquier otro terreno. Por supuesto. Es decir, si nosotros pusiéramos, digamos, como el nivel del riesgo del 0 al 10 y el nivel de éxito del 0 al 10, no necesariamente... nos queda muy claro, 0 riesgo, 0 éxito. 0 riesgo, 0 Aumento el riesgo y suben las posibilidades de éxito, pero hasta cierto punto. Llega el momento en que en un riesgo excedido ya no es un riesgo inteligente, ya no es un riesgo planeado, ya no es un riesgo calculado, es un riesgo absurdo, ¿no? En el extremo de la temeridad se muere, pero en el de no tomar un solo riesgo se sabe uno muerto antes de vivir. Es una parálisis. Exacto, ¿no? Y eso se aplica en todo. Bailar es tomar el riesgo de verse ridículo, pero no bailar es esperarse una parte de la vida, ¿no? Emprender es tomar el riesgo de fracasar, pero no emprender supone saberse fracasado. Amar supone el riesgo de ser rechazado, pero no hacerlo supone darse por rechazado de antemano. Y me atrevo a decir, vivir supone tomar el riesgo de morir, pero no hacerlo supone declararse muerto antes de que el jefe lo mande llamar a uno. Así es. ¿No? Entonces, por eso, yo diría, no pierdan tiempo en cuidarse, parafraseando a Cabral, la vida es bello peligro. Del peligro del amor, mi madre tuvo 5 hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de este día le faltaría un expositor, ¿no? Precioso. Facundo Cabral, sí, inolvidable, poeta profundo, romántico, pero también filósofo de la vida existencial, de las realidades profundas. El riesgo. Sí, cómo no. El riesgo es lo que hay que tomar para aspirar al éxito. Vamos a escuchar a Eduardo Garza con esquemas muy interesantes que podemos aplicar en nuestra vida familiar a partir de ya, después de una pausa. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Tú les platicas a los directores de empresa, a los gerentes, a los administradores, a los ejecutivos financieros y en general en tus cursos empresariales, les haces una gráfica muy interesante, Eduardo Garza, que se aplica a todo en la vida, sí, y que lo podemos aplicar a la educación de mi hija adolescente, a la educación de mi hijo de 5 años, a la educación de los alumnos en distintas edades. Sí, por supuesto. Imaginemos
que en un eje, vamos a poner en un eje vertical, en el de las Y, para el que ubique esto de las Y y las X, yo tengo mis probabilidades de éxito. Y en el horizontal, en el de las X, mi nivel de riesgo, ¿sí? Ya dijimos, 0 riesgo, 0 éxito, y luego va subiendo, es una curva, va subiendo, más riesgo, más éxito, pero llega un punto óptimo, y después empieza a bajar la gráfica. Como una campana de Gauss. Como una campana de Gauss, como una curva normal, le llaman los que saben de esto, ¿no? Entonces, en la vertical... En la vertical, éxito. 0 al 10. Y en la horizontal, que forman un vértice... Riesgo. Ahí pongo riesgo. 0 al 10. Si me voy hacia adelante, del 0 al 10, es que estoy corriendo 1, 2, 3, 4, hasta 10. De riesgo. De riesgo. Pero esto es equivalente a la vertical hacia arriba. Uh-huh. Si me quedo en el 0, que es el vértice, 0 riesgo. 0 éxito. 0 éxito. Subes, vamos a poner, vas caminando hacia la derecha. 1 riesgo, sube el éxito. 2 riesgo, sube el éxito. 3 riesgo, sube el éxito. 5 riesgo, sube el éxito. 6 riesgo, baja el éxito. 7 riesgo, baja más, ¿no? Hasta la derecha de la gráfica toreaba el Gliso, ¿no? Que lo coronaban. Y hasta la izquierda torea Armillita actualmente, que no se acerca al toro. Y en medio anda el Juli, Ponce, Sotoluco, gente en que... el 5. Sí, en el 5 es pasaditos hacia el 6 si quieres, ¿no? Uh-huh. Pero allí en el punto en donde ocurren las grandes faenas, en el punto en donde emocionan, en el punto en donde hay ese arte, ¿no? Bueno, alguien diría, bueno, esto ya está muy raro, ¿no? ¿A qué se traduce eso en términos educativos? Mira, nosotros tenemos que educar integralmente y hay muchos ámbitos. Voy a poner un ejemplo para que los jóvenes tengan sensibilidad sobre el México actual, sobre sus problemas, sobre sus contradicciones sociales, sobre los niveles de concentración de la riqueza. Pongamos un ejemplo, sobre la pobreza en México, sobre la miseria en México. Bueno, yo se los podría con 0 riesgo explicar desde un libro y desde un rollo en el cual nada más estoy utilizando una vía educativa que es orientar. Hablo de estadísticas de agricultura, de ganadería, exacto, de empleo, estamos en una escuela muy social. bonita, en donde ellos no toman ningún riesgo, bueno, ahí está. En el extremo opuesto, yéndonos hasta la derecha de nuestra gráfica, bueno, los voy a llevar a Jerusalén y a Israel, y en el pleno zona de conflicto, bueno, en este caso sería a Chiapas, y van a vivir ahí 3 meses y subsistir por sus propios medios, ¿no? Bueno, en medio debe de haber una manera, y los educadores creativos la han encontrado, caray, de pasearme por la ciudad. No los voy a arriesgar a que los secuestren, a que los asalten, etcétera, pero sí los puedo llevar a determinadas instituciones, a que convivan con la pobreza y con la miseria, ¿sí? A que se den cuenta, por ejemplo, los testimoniales, ¿no? Un testimonial sobre qué pasa con las drogas, con el alcoholismo. Yo tuve la oportunidad de estar un año educándome hace muchos en Canadá, francesa, y de vivir mucho esto. Ellos llevaban en lugar de hablarles de la drogadicción y la estadística, llevaban a una persona que había tenido la experiencia de las drogas a que les platicara a los chavos. Sí. Cuestiones de seguridad, lo que hace mi amigo Jorge Font, él que anda en silla de ruedas, va a una escuela de prepa y les dice, chavos, pónganse el cinturón de seguridad, porque ¿saben qué? Pero yo quisiera bailar, caminar, pero no puedo por esto. Y saben que ¿por qué se queda la gente así? Por esto y por esto y por esto. Y los chavos cuyos padres les habían dicho 30,000 veces en la primera vía educativa de orientar, ponte el cinturón, nunca se lo pusieron. El día que vieron a uno, igualito que ellos, dándoles un testimonio y diciéndoles, aquí estoy en silla de ruedas. Es más, siéntate en la silla y durante esta plática que dura media hora, 1 hora, no te muevas, no te puedes mover. Y luego dinos qué se siente. ¿Sí me explico? Esos son los riesgos en la educación, riesgos inteligentes, riesgos calculados, pero riesgos. En la sexualidad, si tú jamás la dejas salir y siempre el chaperón y nunca puede ir sola con el novio, y siempre la quieres supervisar y quieres ir con ella a las fiestas, y bueno, esa es la chavita que se va a embarazar, porque el primer momento que tenga de libertad, como no sabe manejar sus afectos, sus impulsos y su sexualidad, más que de libertad, de posibilidad. De posibilidad porque exactamente no es una libertad, sino un momento en que se escapó del control absoluto. En cambio, esa chava, esa niña sana que va y, bueno, tiene posibilidad de salir con su novio, se va manejando, puede hablar sobre ello, puede reflexionar sobre ello, etcétera, va a aprender a llevar una sexualidad madura.
no para no embarazarse, porque el objetivo de la educación en la sexualidad no es evitar el embarazo. Es como, digo, esa es la obsesión de los padres y además los obsesionados en eso les falla. ¿Sí? Ahí es donde se comprueba tu afirmación al principio del programa. Exactamente. La sobreprotección es desprotección. Tal cual. Ahora, sobreprotege a tu hija en su sexualidad y la estás dejando descobijada, desprotegida. Porque no se va a saber manejar por sí misma o por sí mismo, porque la educación en la sexualidad no es nada más para las mujeres. Pero la aspiración en la educación en la sexualidad, por poner este segundo ámbito, es, caray, primero, no reducirla a la genitalidad. La sexualidad es algo inherente a la persona. Yo expreso mi sexualidad hoy aquí, dialogando contigo, como la expreso dando una conferencia, como la expreso manejando, como la expreso en el afecto por mis hijos, por mi señora. Uno educa en la sexualidad para educar en el amor y en la expresión de la persona, en su trabajo, se expresa en todos los ámbitos. No hay que persona integral. Exactamente. En mi espiritualidad, en mi relación con Dios, también hay un aspecto en donde se manifiesta ese rasgo de la personalidad humana que es la sexualidad. Pero entonces, tomar riesgos. Ahora, el tomar riesgos no quiere decir que a mi hija de 13 años la dejo ir 2 meses de campamento con sus... Bueno, tengo que tomar riesgos, pero riesgos inteligentes y calculados. Entonces, lo más lindo y en donde tú me podrás enseñar a mí complementar, Gerardo, es decir, si tu única vía educativa ha sido orientar, léase echar rollo, léase sermonear, léase decirles lo que tienen que hacer, pudieras descubrir, por lo menos, a mí se me ocurren 4 vías más de las que hay que hablar, en las cuales te vas a dar cuenta que hay posibilidades de tomar riesgos calculados y vas a tener mucho más éxito. Hay que hablar de esto, y de las que a ti se te ocurran, que tienes una experiencia enorme en esto, ¿no? Eduardo, es formidable todas las reflexiones que nos has hecho, pueden sonar muy obvias, pero justamente cuando estamos educando, cuando estamos ante el permiso, el sí o el no, cuando estamos ante los límites, ante los horarios, ante las decisiones importantes de decir sí o no, de corregir o no, de actuar o hacerse de la vista gorda, se nos olvidan estas cosas obvias. Y de esta primera parte que nos has compartido, pues déjame retomar un esquema que hemos usado en otros programas, hablando de la formación de valores, del aprendizaje humano, del desarrollo personal humano, que es aquello de saber entender la diferencia entre concepto aprendido, concepto razonado, concepto sentido y concepto vivido. Porque si hay contradicción entre lo que queremos enseñar, concepto aprendido, el rollo, pues, el sermón de las 7 palabras, no, ese es bellísimo, pero que a veces es un sermón aburrido, ¿no?, de los papás. Hijo, ya te dije que hagas esto, lo otro. Y no coincide con el concepto razonado, razonar el porqué, los porqués de todo aquello, por qué son convenientes, cuál es la ganancia espiritual, moral, afectiva, emocional, material, en cualquier ámbito. Y estos dos no coinciden con el concepto sentido y sobre todo con el concepto vivo, con el concepto vivido. No hay educación, no hay un auténtico aprendizaje en la persona humana. Tú ponías el ejemplo de problemática social, problemas sociales de México. Me puedo quedar sin correr riesgos, en el rollo, y darles un concepto aprendido. O puedo llevar a los alumnos correr el riesgo, como lo hacíamos nosotros en la secundaria hace más de 30 años. Nos los llevábamos al leprosario, ahí en Soquiapan, a hacer una posada, o a hacer una fiesta, o a hacer una visita, para llevar lo que hacía falta, ropa, medicamentos, en fin. Y algunos papás se asustaban muchísimo. Oiga, no puede contagiarse mi hijo. Y llegaban a veces los chamacos con una botella de alcohol. Y eso, no, pues me lo dio mi mamá y dijo que me lave muy bien las manos con alcohol. Le digo, no, hombre, el alcohol no le hace absolutamente nada a la bacteria de la lepra. El agua y el jabón los aniquila, pero el alcohol nada más los emborracha y se reproducen más rápido. Así que guárdate tu botellita de alcohol. Y a veces los papás tenían mucho miedo, pero normalmente los convencíamos de que los dejaran correr ese riesgo. Y ese estar un chavo de 13, 15 años en contacto con el marinero, que en paz descanse, ese maestro de sabiduría y de santidad, un leproso que ya no tenía nariz, no tenía orejas,
no tenía dedos en las manos. Se empezó la lepra carcomiéndole todos los cartílagos y luego se siguió con carne y huesos. Y él les daba un testimonio bellísimo, Eduardo. Les decía, yo llevé una vida profundamente promiscua en mi juventud allá en el puerto de Veracruz. Y en esa vida miserable y promiscua, no digo que le pueda suceder a cualquiera, pero a mí sí me sucedió. Me contagié de la lepra. Claro, te estoy hablando de hace más de 30 años, ¿eh? Sí, ahora los riesgos son mayores. Ahora, pero hay bueno, más de 50, no, perdón, más de 30 enfermedades venéreas de transmisión sexual. Bueno, pero ese conocer el dolor y conocer la grandeza humana de una persona, el marinero, que, déjame decirlo y que no suene ofensivo, era repugnante a la vista. ¿Te puedes imaginar? Alguien que no tiene nariz, tiene 2 orificios, casi los huesos, no tiene orejas, no tiene dedos, ninguno de los 10 dedos de las manos, y pues de repente le sangraba algún muñón. Es repugnante. Pero por encima de esa repugnancia, penetrabas tú al misterio de un hombre grande, que en el dolor y en la enfermedad incurable se había encontrado con Dios. Y entonces estos niños bien, de cunas doradas y de colchones mullidos y que crecieron al calor de la estufa y a veces de la sobreprotección, aprendían mucho, Eduardo. Y hoy me llego a encontrar exalumnos hechos y derechos que con alegría me recuerdan aquellos viajes al Mezquital con los indígenas del Valle del Saúz, o aquellos viajes más cercanos aquí a Texcoco, a donde estaba el leprosario, creo que ya no está. Y esto, ¿qué les daba? El concepto aprendido, razonado, pero además sentido y vivido, experimentado en lo personal, de conocer, de asomarse a un mundo totalmente desconocido, el mundo del dolor profundo y del abandono. Y lo mismo sería poder ir a cualquier otra región con un riesgo calculado, que es lo que va a formar en materia de educación. Volvemos. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Se olvidó, por supuesto, lo que aprendieron no se les olvidará jamás. Porque fíjate, la empatía, esa es una postura de Daniel Goleman que a mí me súper convence. Inteligencia emocional. Es exactamente. La empatía, fíjate, es la vía vivencial de acceso a la ética y a los valores. Es decir, cuando estos jóvenes empiezan a decir, a ver, ¿pudiera yo estar en su situación? Sí. ¿Qué hice yo para no estar allá? Nada. Y el paso siguiente es, oye, yo tengo una responsabilidad para con esta persona, ¿no? Yo tengo el honor de participar en una fundación, de ser miembro del patronato de una fundación, Fraternidad Sin Fronteras. Esa la fundaron 2 señoras maravillosas de bien. Una de ellas ya murió, encantadora, Graciela Sodi. Y nuestra actual presidenta de este consejo, de esta fundación, que ha hecho mucho bien, ella y la fundación. Y que un día, en un basurero, encontraron 40 personas hacinadas en la Ciudad de México, en las peores condiciones que te podrás imaginar. No te hago el cuento largo, pero ellas ya no pudieron canalizar a estas personas a ninguna institución, tuvieron que generar la suya propia. Pero la pregunta fundamental que las lanzó esta aventura, que cambió su vida radicalmente, fue el tomar el riesgo de ir, primero, y segundo decir, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Qué he hecho yo para que eso no me ocurra a mí? Y la respuesta era, nada. Y luego, el compromiso. Es decir, la empatía está
Bueno, el riesgo es lo que me permite tener estos ejercicios de empatía, como el ir a un leprosario, y después el siguiente paso, el compromiso. Esas personas ya no necesitan ninguna lección dogmática sobre la realidad social de México. Y si la buscan, la van a buscar con una profunda necesidad de aprender de ello. Como que ese dato, en el momento en que hayas buscado, en que ya es aprendizaje significativo, dicen los que saben, entonces yo ya lo voy a retener. Te voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Muchas de las personas que nos escuchan pasaron por la primaria, ¿sí? O están pasando por ella quizás. O sea, y quizás hasta por la secundaria. Algún día se supieron la clasificación de las algas marinas, de los hongos, los nombres de todas las montañas más elevadas del planeta, los ríos del país, las capitales de Asia y Europa, las fechas fundamentales de la Revolución Mexicana, de la Reforma. Se supieron los nombres de las glándulas, de los huesos, etcétera. Ajá. Conocimientos aprendidos. Así. Y yo digo, ¿de qué te acuerdas? De muy poco. Yo me acuerdo de los Umacinta porque así le dicen a un amigo mío, Gerardo. Y por supuesto recuerdo con cariño a la tiroides, que era una chava que todos queríamos mucho ahí en la cuadra, ¿no? Y es porque hay un concepto fuera de exactamente. Ya no es aprendido, es exactamente. sentido. Bueno, no tanto, era así nada más. No, pero te acuerdas también de algo que pudiste razonar, tal vez. Exacto. Estas experiencias, a las que tú te refieres, ya no se les olvidaron. Sí se acuerdan de los nombres de los rockeros, de su grupo favorito, ¿cómo se llama el bajista y el baterista y el guitarrista? Sentido. Está en su momento. Se saben las letras de las canciones, en qué día lanzaron esto al mercado, tal disco, cuántos se vendieron, en dónde viven, con quién viven, qué comen. Y memotécnicamente hablando, lo sabemos, no es que un dato sea más complejo que el otro. Ahora, algún maestro dirá, bueno, está bien, pero ¿cómo le hago para que lo que yo tengo que enseñar, porque yo tengo que cumplir con un programa y me están supervisando, ¿cómo le hago para pegarlo con el periodo sensible, utilizando el concepto de la buena de María Montessori o con su momento? Bueno, ¿por qué no buscar otras vías educativas? Y pegar su necesidad con tu contenido, con tu temario, con lo que te van a auditar, si quieres verlo muy fría y administrativamente. Hacer vivencial y hacer sensible para que puedan concurrir la inteligencia emocional, la mnemotecnia, la pura memoria. Y el contenido. El contenido e incluso la creatividad. Ahí está. Y ahí vamos buscando que hemos hablado de una vía educativa, el orientar. Ahí te va una segunda, a ver qué te parece, Gerardo. El hacer con. Yo conozco colegios en donde los maestros de biología han logrado un pequeño viaje a coleccionar y a recolectar especies que han medio conocido y estudiado en el borde de la mar. Exacto. Ese colegio se lanzaba muy fuerte y se iban hasta Ixtapa. Y uno decía, se la van a pasar de repente. No, los chavos hasta las altas horas de la noche están recolectando y haciendo sus prácticas. Esa biología versus leerlo en un libro, nunca se les olvidó. Fabuloso. Y esto no solamente en lo que es el aprendizaje académico, la preocupación de cubrir un programa que está supervisado, sino en lo más trascendente, aquello que se ha insistido mucho, aquella hoja escrita encontrada en un campo de concentración después de la Segunda Guerra Mundial, escrita por un maestro que decía, más o menos recuerdo que decía, mis ojos han visto lo que jamás ninguna persona debía haber visto. Enfermeras graduadas en nuestros bachilleratos, capaces de matar niños, de hacer atrocidades, científicos, etcétera, etcétera, ingenieros graduados en nuestras universidades, capaces de fabricar y construir perfectas cámaras de gases para exterminio del ser humano. Por eso, querido maestro, cuando enseñes aritmética o lengua o lo que sea, piensa siempre en que lo más importante es que aquello sirva para que nuestros niños y niñas sean más humanos. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte.
Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Eduardo Garza Cuellar, hace más o menos 10 años tuvimos la experiencia de líderes juveniles, 10, 15 años. Durante años estos jóvenes se dedicaron a ir a Santa Fe, al tiradero de Santa Fe, a situaciones que ahora ya cambiaron mucho, a ir a los barrios más pobres de la Ciudad de México, no a dar limosna ni a ofender a nadie, sino a dar artesanías, talleres, enseñanzas, y las señoras que iban a capacitarse, bueno, pues les regalaban una despensa. A la que no iba a capacitarse, nada. La idea era atender lo urgente, pero atender también lo importante. Recuerdo, y puedo decir el nombre, pero obviamente no lo voy a decir, de un joven súper idealista, generoso, comprometido, entusiasta, que estaba ya a nivel de estudios universitarios, y su papá nunca estuvo de acuerdo hasta que lo sacó del grupo. Tú no tienes que andar en eso, tienes que sacar 10 en la escuela, tienes que ser un profesionista exitoso, bla, bla, bla. Y él, pues hombre, estaba entre lo que quería hacer y lo que le imponía su papá sobreprotector y perfeccionista. Este muchacho engañó a sus padres, les hizo creer que había terminado la carrera, no acabó la carrera. Hoy se puede decir que es un fracasado, Eduardo. Es un hombre que vive en la depresión, en su vida personal y en su vida laboral, profesional. Terrible. Pero otros que estaban ahí, que los papás decían, bueno, pues adelante, no me descuides la escuela, pero ve, éntrale, sí. Y no tenían miedo de que sus hijos corrieran riesgos de distraerse en otra cosa. Muchachos felices, exitosos en su vida personal y en su vida profesional. Y es que pudieron tener papás y ellos mismos afrontar el riesgo de la autoformación, el riesgo de educar y de ser educado. Pero nos hablabas tú de 5. Sí, bueno, me encanta porque tú has ejemplificado una más. Yo hablaba de orientar, de hacer con. Esta. A ver, dínoslas en orden para que nos quede claro el esquema. La primera es orientar. 2, dejar hacer, ¿no? 3, hacer con. Es un nombre muy simple, ¿no? 4, vías alternas. Y 5, el testimoniar. No me voy a ir en orden porque tú ya me ganaste con lo de las vías alternas. Esto es el mejor ejemplo, ¿no? Una vía alterna. ¿Qué quiere decir eso? Pues no restringir la educación al ámbito de la escuela, ¿no? La educación es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los maestros solamente profesionales, así como la política es algo demasiado importante como para dejarlo solamente en manos de los políticos y de profesionales. Exacto. Es decir, es algo que nosotros hacemos permanentemente. Todos somos maestros, como dice Busali, ¿no? Pero a veces nosotros nos cerramos, ¿no? Yo veo a estos niños ahora posmodernos, quizás los míos incluidos, esos que les hemos robado su infancia, estos que no los dejamos tener vías alternas de educación como el juego, que no juegan. Los niños, y esto es un dato de la UNESCO, Gerardo, preocupante, sociológicamente preocupante. Los niños que antes jugaban 13, 14 años de su vida, están jugando 6 o 7. El lunes a clase de inglés, vieja, para que lo acepten en la maestría. El martes a karate y a natación. El miércoles a computación, para que navegue desde chiquito. El jueves lo metes a alemán, por si trabaja en una empresa transnacional. Y el viernes a psicoterapia, para que le quiten la tensión de la semana. Sí, para que lo desestresen, ¿no? Ese es nuestro niño postmoderno, es nuestro niño contemporáneo, ¿sí? Ese niño que no juega. ¿Por qué? Porque en el fondo los padres creemos que jugar no es aprender. Entonces descalificamos una vía alterna fenomenal, sensacional, de su momento, que además, si no lo hace ahora, no lo hará nunca. Por eso se llaman periodos sensibles, y los periodos sensibles se pierden para perderlos siempre. Ese será quizás el niño que ridícula, torpe, a veces yo digo con cariño, gringoidemente, intentará vivir etapas de su vida que no le permitimos vivir. Pero las vías alternas es pensar que todo educa, que si el papá se va a tomar la tarde para estar con su hijo, para llevarlo quizás a un museo, para estar con él, el que se vuele la clase de karate,
o la de inglés, o la de esto, o la del otro, no importa. Ese día que su papá se voló el trabajo por él, le significa más que la clase de karate o que el último verbo que tenía. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, vías alternas es muchísimas cosas que educan. Lo voy a pegar con el dejar hacer, ¿no? A veces los maestros se quejan y se quejan con razón porque son héroes de nuestro tiempo, ¿no? De la apatía. Pero a veces ya reflexionando con ellos, dicen, bueno, es que la apatía, yo cuando los chavos se les deja hacer, en los grupos de scouts, por poner un ejemplo, en su planilla para ¿cómo se llama? El consejo de alumnos, en el viaje de generación, en la fiesta, su nivel de entusiasmo y de apatía es nulo. Claro. ¿Por qué? Porque lo dejaste hacer. ¿Te acuerdas en el programa anterior que nos acompañaste, Eduardo? Iniciamos con aquella frase del pensamiento oriental, diciendo que el maestro en el arte de vivir no distingue mucho entre lo que es trabajo y lo que es juego. Qué linda frase. Debes esa, ¿eh? Sí. Y también quiero que me regales esta lindísima que acabas de citar en este programa. Lo digo públicamente para ver si así lo comprometo, caray. Pero esa frase, qué linda frase dijiste, ¿no? La tomé de un libro, no la tengo grabada plenamente en la memoria, pero con mucho gusto te localizo ese libro. Pues sígueme eso, porque era muy lindo lo que tú decías. Bueno, no es de que ya acabó mi trabajo, ¿no? Mozart diciendo, ya sonó las 6 de la tarde, adiós sinfonía, me voy a echar relajo. No. Esos grandes genios están tan comprometidos con su proyecto existencial que todo lo unifican hacia una sola cosa. Y esa pasión, ese sentimiento, esa vivencia de la biología, de la matemática, de la historia, de la sociología, de lo que quieras tú, de lo que sea, es divertida. Y es lo que te lleva a una verdadera formación humana. No el concepto aprendido, a veces muy aburrido, que viene solamente en el primer nivel de los 5 que nos hablaste, orientar. Sí, es necesario orientar, moralizar, sermonear incluso, pero eso es un 20% y el menos importante de todos. Después hay que dejar hacer. Y este dejar hacer implica también dejar correr riesgos razonables. Y enseguida hay que hacer con... participar con, predicar con el ejemplo. Y el cuarto, encontrar vías alternas, ser creativo, no ser conformista. Así es. No decir esto es lo que dice el programa, no, vamos a buscar vías alternas. Y desde luego el quinto, el testimonial, ser un testimonio vivo. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Si nos puedes decir ya en estos pocos minutos que quedan de programa algo que nos aclare más estas 5 partes integrantes. Pues mira, hay un axioma en comunicación que es todo comunica, hasta el silencio. En el teatro del absurdo se llevó esto al nivel superlativo, en el cual los actores se quedan callados en muchos momentos. Pero el que yo me quede callado no quiere decir que no comunico. O sea, todo significa, todo comunica. Y en educación podemos decir algo análogo, todo educa. Tú como papá tienes, voy a poner un ejemplo muy lindo, la primicia. Tú tienes los boletos para llegar a la butaca adecuada al concierto. Pero si no llegas a tiempo, va a ser muy duro que pares al barbaján que ya está ahí educando en valores, en sexualidad a tus hijos.
Es como un concierto de rock, ¿no? Si tú no llegas a tiempo y tomas tu lugar, alguien se va a sentar allá. Y todo comunica, el que digas, el que no digas. Entonces, ya que educar es algo que hacemos bien o mal siempre, cómo te vistes, cómo hablas, todo educa, o mal educa, si quieres decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar un poquito más de conciencia de esto? Y darnos cuenta de la diversidad de vías que tenemos para educar, tomando riesgos calculados y sabiendo que la vida es un riesgo, pero que peor riesgo es no vivirla. Riesgos inteligentes. Yo no estoy haciendo la apología de la temeridad, pero sí estoy haciendo, y créeme que todo eso me lo digo, ¿no? Estoy haciendo la apología del ser emprendedor, del ser inteligentemente arriesgado en el juego de vivir, ¿no? Entonces por ahí es donde yo me quedaría, Gerardo, si te parece bien, con esta invitación a romper el paradigma, a cuestionarnos si en los diversos ámbitos en los que tenemos que educar, físico, económico, cultural, artístico, a la vez pasada hablábamos del nivel espiritual, ético, etcétera. Estoy utilizando, haz de cuenta que yo pudiera matricialmente poner todos estos niveles de educación, físico, mental, etcétera, y por otro lado pusiera, a ver, orientar, testimoniar, hacer con, dejar hacer, vías alternas. Y que con honestidad pudiera decir, bueno, en lo intelectual, a mi hijo, nada más le aviento rollo. En lo ético, también. ¿Por qué no lo dejo hacer un poquito? Etcétera. En lo que tú quieras educar a tu hijo, en la sexualidad, hemos puesto muchos ejemplos, pero abrir y no quedarnos en un solo rincón. Y por supuesto, los maestros hacer un ejercicio análogo, ¿no? Y nunca olvidar este vector horizontal de riesgo, sí, desde el 0 hasta el 10, para quedarnos en el justo medio y no quedarnos en el 0, que es no tomar ningún riesgo, ni tampoco irte al nivel 10, que tantos estragos ha provocado. Yo recuerdo, y lo hemos comentado cuando viene al caso, el tema de aquel muchacho homosexual que murió de SIDA en una clínica de Los Ángeles, y que hace más de 20 años, siendo adolescente, me pidió ayuda. Oye, es que mi papá me llevó al zumbadero cuando cumplí 15 años con una prostituta, y yo me paralicé, no pude hacer nada. Y saliendo de ahí, ¿cómo le fue? Me dijo, pues bien, papá, qué bueno, porque no quiero un hijo maricón. Y yo pensé en ese momento, soy maricón. Y bueno, una vida desastrosa porque el papá confundió lo que es educación sexual, ¿no? Y se fue a un riesgo absurdo, a una actitud errática. Son errores, no digo que con mala intención, pero busquemos ese justo medio. Eduardo, nos tenemos que despedir ya. Está por aquí don Agustín Barrios Gómez, tenemos que entregar los micrófonos. Gracias. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.